verdad es que no era la venta única y exclusivamente de este tipo de artículos. Insisto, en la fachada, y lo que realmente se vendía, y ya hoy en día lo que se vende es el vicio, el tráfico de mujeres. Me grita: ¡Tocayo! A partir de hoy tú te encargas de toda la cuestión de los ambulantes. Hablar de manifestaciones, tanto para el gobierno municipal como para cualquier nivel de gobierno, es digamos que el pan de cada día. Cuando dices política, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? En realidad, cuando yo platico con la gente, aquí en Puebla, con amistades, con amigos, me piden mi opinión o se refieren conmigo a: oye, ¿y qué? ¿Cómo vas en la polaca, no? ¿Cómo vas en la grilla? Y la verdad es que yo lo he estado pensando y siempre llego a la misma conclusión. Yo no soy un político como tal. Cierto, yo pertenezco y soy miembro activo de un partido, pero lo que en realidad a mí siempre me ha interesado mucho, siempre me he ido por ese camino, es lo que se llama la función pública, el servicio público. Y bueno, haber estado en 5 administraciones municipales diferentes, desde la época de Gabriel Hinojosa hasta la última, hace apenas menos de 2 años, con Eduardo Rivera, me parece que reafirman el hecho de que, pues creo que una de las partes de mí nunca se alejarán de lo que es el gusto por servir en el buen sentido de la palabra, y es lo que yo llamo la función pública. Realmente, si yo hubiera sido 3 veces diputado local, federal, o buscar una senaduría, si acaso en una de las 5 administraciones fui regidor, y si entras dentro de una planilla y haces política como tal en esos 3 años, pues fui un regidor de oposición en la época del doctor Enrique Doher. Sí nos soltamos mucho para estar, pues, haciendo el contrapeso que se tiene que hacer dentro del salón de cabildos, pero básicamente desde la primera administración, en donde yo genero el primer departamento de reordenamiento comercial, porque para variar recibimos las calles, y además era nuestra primera administración como oposición, digamos. Las calles estaban completamente tomadas, durante un tiempo nos tomaron el Zócalo meses. Tuvimos 7 secretarios de gobernación. Secretarios antes eran directores, hoy serían secretarios de gobernación, lo cual generaba grandes problemas, y a mí me mantuvieron un buen día uno de los directores de gobernación, tiene un manotazo sobre la mesa, se llamaba Jorge, igual que yo, y me grita: ¡Tocayo! A partir de hoy tú te encargas de toda la cuestión de los ambulantes. Honrosa distinción. Pero bueno, afortunadamente, gracias a eso, yo empecé a interesarme en el tema. No solo lo he estudiado mucho, pero más bien me he aplicado y me he ocupado a la identificación de la problemática como tal, y eso me ha llevado a ser un conocedor, digamos, del tema, por lo que en las siguientes administraciones, salvo en la que comenté de regidor, siempre en el área de gobernación y siempre atendiendo el tema del ambulantaje, y en esta última administración, al frente de la Secretaría de Gobernación, básicamente con el tema de los ambulantes. A ver, son 5 administraciones de 3 años cada una, quiere decir que estuviste 15 años en la función pública. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del sistema por dentro? Bueno, de entrada, cada administración, desde mi particular punto de vista, fue diferente. Es como un proceso, como un reconocimiento primero del terreno, pero no es lo mismo llegar y desde el principio intentar sentarte, por ejemplo, con líderes de colonias, líderes de ambulantes, líderes de muchas cosas, a tener ya un previo conocimiento y poder atacar o poder ocuparte del tema. Y por supuesto, en Puebla, si lo analizan, siempre que ha llegado, yo cuando he llegado a esas administraciones que son pintadas de un color, pero siempre hay arriba en el gobierno del estado gente que se pinta de otro color, es decir, difícilmente ha coincidido o no ha coincidido el mismo esquema político ahí sí, para poder juntos salir avance. Al contrario, se ha dado una situación compleja de falta de apoyo, y no solo faltas de apoyo, inclusive hasta de jugarte las contras en ese sentido. Entonces, sí es lo primero que te llama la atención, es muy complejo, son muy pocos días, 1000 y tantos días,
días, 3 años. En 3 años es muy difícil corregir, sobre todo si la anterior administración no hizo el trabajo adecuado, correspondiente, y te dejan una ciudad en mal estado, con cierto tipo de compromisos ya generados. Hablo de grupos. Recordar que en el municipio pues tenemos juntas auxiliares, tenemos el área de las colonias, el tema de los comercios del comercio informal, pero aparte está todos los servicios, parques y jardines, toda la iluminación, y si te la dejan descuidada te enfrentas a una problemática muy compleja y sobre todo pues el tema de la lana, que nunca alcanza. Hay universidades, aquí hay una universidad que tiene mayor presupuesto que el gobierno municipal, entonces, y ellos no bachean. Es muy complejo y es con lo que te enfrentas. Tu primer gran encargo fue el comercio informal. ¿Qué fue lo más duro ahí que aprendiste que nadie te había enseñado antes? No te lo enseña nadie porque desde el primer día te enfrentas a una situación que no era natural. Es decir, cuando nosotros llegamos nos tomaron las calles, pero no era natural. No es que estuvieran así los comerciantes informales, ambulantes o como se les pueda llamar. Hoy le llaman comercio popular y comercio no sé qué. Ciertamente el ambulante es el que deambula y el comerciante semifijo es el que llega, se instala con una sombrilla y se va. Pero nadie te habla. Se hizo un trabajo previo, obviamente, de conocimiento de los líderes, pero los líderes te engañaban y tú no sabías. Decía, yo tengo 300 ambulantes o 300 afiliados a mi grupo dentro del centro histórico. Y a lo mejor tenía 30. Y entonces, pues tú ibas anotando cuántos tenía para poder repartir. Llegó un momento en que inclusive en la época del ingeniero Gabriel Hinojosa me dieron la indicación de credencializar a 400 comerciantes informales. 400. La verdad es que no es mucho. Bueno, pues los credencializamos, salían con su credencial, con foto, tratamos de controlar lo que era el giro, es decir, unos vendían globos, otros vendían empanadas, otros vendían calcetines, otros vendían, en fin. Creo que fue una medida que a muchos no nos gustó en un principio, pero que hasta la fecha sigue de alguna manera ese esquema de poder negociar o de poder, no negociar porque no es negocio, pero de llegar a acuerdos de hoy te pones, los jueves no se pongan, estas calles. Yo siempre defendí que ciertas calles quedaran liberadas y había otras calles que son tremendamente comerciales en donde es muy difícil tener el control de esta gente que además tienen generaciones y generaciones vendiendo en esas calles. Entonces sí es un tema de aprendizaje que cuando tú llegas, si a mí me tocara, cosa que no creo, pero si se diera la situación y mañana me dijeran, hazte cargo mañana otra vez del comercio informal, yo te diría, ya cambió. Antes el comercio informal era eso, era la venta de artículos escolares y los que vendían las empanadas y de repente, bueno, antes que nosotros llegáramos en esta última administración había cazuelas o casos grandes con carnitas en plena Reforma y la 5, por ejemplo. Eso lo eliminamos. Sin embargo, también nos dimos cuenta de que era una gran fachada. Había miles de comerciantes informales cuando llegamos en esta última administración y la verdad es que no era la venta única y exclusivamente de este tipo de artículos. Insisto, en una fachada, y lo que realmente se vendía, y ya hoy en día, pues por desgracia, ya te vas dando cuenta de que lo que se vende es el vicio, lo que se vende es el tráfico de mujeres, se controla a las trabajadoras sexuales, se controla, hay cobro de piso, hay muchos factores que han cambiado. Sí, por supuesto. Hablar de manifestaciones, tanto para el gobierno municipal como para cualquier nivel de gobierno, es digamos que el pan de cada día. Insisto, cuando eres estás dentro de un esquema político partidista y el de arriba es de otro color y el de arriba es de otro, las cosas también se complican porque no hay esa coordinación y ese apoyo. Pero manifestaciones, por lo menos en la época de nuestra primera, cuando digo nuestra porque fue la primera de color azul, pero ahí teníamos manifestaciones, no me lo van a creer, pero tuvimos un promedio, y eso está documentado, 1.5 manifestaciones
diarias. O sea, la gente cuando escucha esto dice, no, ¿cómo crees? No puede ser. Y sí, teníamos un gobierno del Estado que asusaba, digo, habrá que hacer también echarle un ojo al asunto, pero teníamos manifestaciones prácticamente todos los días. Y yo creo haber atendido de todas esas manifestaciones, personalmente, por lo menos el 50%. Teníamos 4 o 5 diarias. Había días en las que no era solo la manifestación, tomaban el palacio, nos encerraban, sacábamos al presidente municipal por una salida que tiene Palacio por atrás, por el pasaje, nos quedábamos unos cuantos, sacábamos a la gente, le querían prender fuego a las puertas, nos tomaban como rehenes, sobre todo a mi gente que estaba fuera echando ojo, los tenían ahí pegados contra la pared, alguna vez nos tiraron un camión de basura a la puerta del Palacio, otras veces, una vez nos aventaron un cerdo destazado ahí frente a la puerta, es decir, sí había muchísimo movimiento en ese sentido para desestabilizarnos, para hacernos ver mal. Y bueno, insisto, manifestaciones, por supuesto que todo el mundo se pone nervioso. Y ahí también vas aprendiendo que yo recuerdo varias veces que había manifestaciones que decía yo, déjalos que se asolen 2, 3 horas y luego los vamos llamando a platicar, porque siempre tienes que tener un canal de comunicación abierto para poder sentarte y discutir la problemática, ¿no? Oye, y siempre dices que tú ya tienes un diplomado en ambulantaje, yo creo que tienes una maestría, pero ¿qué lecciones te dio la calle que no te ha dado ningún escritorio? La verdad es que cuando tú tienes a tanta gente o tienes mucha gente, dependiendo del puesto que en ese momento te toque o en el que hayas tenido el privilegio de dirigir, yo recuerdo en este último, pues la Secretaría de Gobernación es una secretaría que tiene mucha gente, sobre todo mucha gente en la calle. Y cada quien te pasa y te da el informe de lo que ellos están viendo o de lo que ellos en su momento día a día ven. Pero yo siempre he sido un tanto inquieto y yo seguido durante estos últimos 3 años, antes de dejar ya el puesto, bueno, terminó nuestra administración, pero yo me salía a las calles por lo menos 2 veces a la semana y personalmente yo físicamente llegué a levantar puestos en el centro histórico de gente que no tendría que estar ahí, y eso te permite también entrar en contacto no solo con el líder, porque el líder pues es una parte si bien importante, pero también el tratar directamente con los comerciantes que también tienen, y no lo niego, también tienen necesidades, también tienen familias, también tienen gastos. A ellos les llueve, les da frío. Vaya, es un tema muy delicado porque va en crecimiento, va en aumento este tema del comercio informal, no da el modelo económico para generar tantos empleos y que la gente se vaya a la informalidad. Y bueno, eso lo aprendes viviéndolo, visitando los tianguis, viendo cómo de repente también algo que hizo mucho ruido y que está haciendo ruido en las administraciones, que no era como antes, pero hoy te venden chelas, vas a los tianguis, te venden cervezas y al rato alcohol y se arman unos merequetengues y unas broncas. Nosotros tuvimos en vía pública mucha gente lastimada, pedradas, camionetas desbaratadas. Es un tema muy, muy complejo, pero también hay que caminar las calles, porque en las calles sí se aprende mucho. Obviamente, tienes que hacer sentir el peso de la autoridad que tienes y saber manejarte, saberte comportar con esta gente, que no es nada sencillo, porque luego la gente se torna muy violenta, pero es lo que vas aprendiendo también, vas atemperando tu carácter y te vas controlando, porque si no se desata ahí, se puede desatar situación que vivimos varias situaciones complicadas. Alguna vez en una noche tratando de arreglar un problema de un pozo en una de las juntas auxiliares, pues me retuvieron en contra de mi voluntad durante 4 horas. Eran cerca de 400 personas, un 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. De los 400, 500 estaban bien jalados, pero con machetes. Y nosotros éramos no más de 10, 12 personas. Y yo dije, de aquí, si no me vienen a rescatar, la verdad es que no creo pasar la noche. Se fue poniendo muy complicado el asunto. Me tenían agarrado del cinturón, prácticamente hincado, afilando machetes, echando trago, y en un movimiento inexplicable llegó gente a apoyarme, gente mía, gente
que trabajaba conmigo porque estaban preocupados por mi integridad. Y en un movimiento, ya nos conocíamos hasta con la mirada, me pude zafar, empecé a tirar manotazos, nos echamos a correr todos, nos empezaron a llover de piedras, nos subimos a los carros y salimos corriendo. 4 horas. Me dieron de tomar, un cuate que me dijo, ¿quiere agua? Pues órale, que me avienta la botella. Y dije, sí, cómo no, me estaba muriendo de sed. Estoy hablando de que 8 de la noche a 12 de la noche aproximadamente, ahí estuve prácticamente secuestrado. Ya después yo me moría de la risa, pero mientras tanto se puso muy complejo el asunto. O sea, me cuentas muchas cosas fuertes, ¿no? No todos los vivimos, pero en todos estos años de administraciones y de manifestaciones y de secuestros, yo me acuerdo que hubo un momento en el que sabíamos de ti por las noticias, pero ¿hubo algún momento en el que pensaste, esto ya no vale la pena? Pues no lo sé. En realidad siempre he presumido, soy presuntuoso, no en el mal sentido, pero he presumido de saber siempre lo que quiero, y creo que lo que estábamos haciendo o lo que hicimos en las administraciones diferentes siempre fue avanzar y avanzar y avanzar. Hay temas muy, muy complicados en el área de gobernación, que es en el que yo me he estado moviendo hasta ahorita me moví, pero una de las respuestas que yo tendría es: no me arrepiento de nada. Probablemente hubo ocasiones en que si tomé alguna decisión equivocada, pues tendría que haberse notado, porque normalmente cuando tomas las buenas decisiones nadie se da cuenta, es decir, todo termina en paz. Yo recuerdo una vez en que tuvimos una manifestación muy seria con gente de una junta auxiliar, quisieron entrar. Y esto tiene 4 años. Quisieron entrar con un tractor a la puerta de Palacio y tumbarlo. Y gracias a Dios teníamos gente muy abusada. Inmediatamente alguien se acercó al tractor, le desinfló las llantas, le desconectaron por ahí algo para que ya no se pudiera mover el tractor. Mientras en el Zócalo de la ciudad de Puebla, las pedradas y los botellazos estaban al orden del día. Mi gente nada más se estaba tratando de resguardar. Estaba por ahí el presidente de esa junta auxiliar asusando a mucha gente. Yo estaba en Palacio, estaba observando desde arriba. Siempre teníamos un lugar donde yo me ponía a ver qué estaba pasando. Y recuerdo que mandé a alguien que conocía al presidente de la Junta Auxiliar, le dije, ve, habla con él, tráetelo y platicamos aquí en corto. Y a esta persona que mandé resulta que lo pepenan, lo agarran y lo meten en un camión con otras personas, como con 20, 25 mujeres que estaban en ese camión, y se lo querían llevar. O sea, lejos de servir de mensajero para decirle a la persona esta que viniera, no, les hizo una señal y lo treparon al camión. Entonces tuve que entrar en una negociación con esta persona. Obviamente llegó la policía, lo señalamos y se fue para el bote el presidente de la Junta Auxiliar, y se pasó meses y meses y meses por esa acción. Yo tuve que negociar con la gente de la Junta Auxiliar, con ese grupo que nos estaba ahí haciendo pues esa ya no era una manifestación, esa ya era un acto hostil en contra de Palacio. Me senté a negociar con ellos y me decían, bueno, pues suelten a nuestro presidente y nosotros le soltamos a su elemento. Yo nada más me reía por dentro y le digo, no, están equivocados. Es que las que están secuestradas en tal caso son las mujeres que están en el camión, porque el camión no lo vamos a dejar salir, ¿eh? Me acuerdo que se quedaban viendo entre ellos, llegó gente, representante del gobierno del estado, empezaron a hablar y dijeron, pues sí, no se va a ir nadie. Le digo, el encargado de cierta área, le digo, pues puede estar en el camión, pero ese camión no se va a mover. O me entregan a mi gente o las mujeres que están ahí, pues tampoco se van a ir. Esto llevó horas, por supuesto. Ya horas después, casi en la noche, soltaron a mi muchacho, a Israel, y ya dejamos que se fuera su camión. O sea, a ese nivel de situaciones te puedes enfrentar, y si tomas la decisión correcta, te sale bien, pero pues nadie dice nada. En cambio, tomas la equivocada, a lo mejor tú mismo generas un problema de violencia y todo el mundo te critica, ¿no? Entonces, ahí está la situación. ¿Qué pasó? Como buen político te saliste por la tangente. Ok, ya para terminar, si hoy pudieras decirle algo a alguien que entra a la función pública con buenas intenciones, ¿qué advertencia le harías?
elige muy bien a tu gente. Esto es como ir a un viaje, porque no todo el conocimiento lo vas a tener tú. Es decir, yo conozco de comercio informal, pero hay ciertas áreas que sí empiezas ya como a delegar y a desconocer porque es muy amplio, ¿no? Y estar en una dependencia, vamos a suponer la que yo conozco, gobernación, pues necesitas a alguien que sea experto en juntas auxiliares. Necesitas a alguien que sea una chucha corera como director jurídico. O sea, es importante. A mí alguien me dijo, si hay algo que necesitas es un director jurídico de primera, porque te metes en muchas broncas y esto no termina en los 3 años. Esto te puede rebotar 5 años después si cometes alguna tontería, ¿no? Administrativamente hablando, jurídicamente, si no contestas, en fin. Alguien tiene que estar a cargo de vía pública, alguien con carácter, con personalidad, que sea inteligente, que no sea broncudo. En la época en la que yo estuve al frente de gobernación, cambiamos a 4 jefes de departamento de vía pública y el último que tuve, de nombre Primo, extraordinario el tipo. Entonces, hay que hacer un buen equipo, insisto, porque esto es como un viaje. Si no vas con los amigos adecuados, se te echa a perder todo. Y tú conocerás una parte de tu área, del área de manera general, pero necesitas a los precisos, ¿no? Yo tenía a alguien en juntas auxiliares, al buen Benito, extraordinario, conoce todo de este tema. Para la cuestión del comercio informal, bueno, pues también tenía yo al buen Ulises, gente que conoce y que tiene años con el tema. Insisto, tú encabezas una parte de la administración, en este caso de gobernación, pero entre la gente que eliges y la gente que te van recomendando, poniendo, en fin, si armas un buen equipo, me parece que ya llevas ganada la batalla en un 80%. ¿Que surgen los imponderables? Por supuesto, también digo, yo afortunadamente tengo la enorme fortuna de haber contado con el apoyo de Eduardo en su momento, el presidente municipal en turno de esta última ocasión, pero también depende de la personalidad de los presidentes municipales. En la primera que me tocó a mí me traían a gritos, pero nos traíamos a gritos todos porque nadie sabía nada. La primera, no sabíamos ni que era un ambulante y ya queríamos allí controlar el asunto. Es muy complejo y me parece que el consejo que yo daría es hay que estudiar muy bien los temas, pero rodéate de la gente adecuada porque sí es necesario tener un equipo muy bien blindado para salir adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Para servirles.